vamos a compartir este pequeño homenaje de acá de la radio, que tiene que ver con mi experiencia, digamos, de ese contacto con Carlos, y que seguramente otros compañeros de la fundación, sus hijos, hoy llevando adelante como directores al frente la Fundación Ceferino, Graciela Cheli González, su compañera de siempre, Facundo Navarro, Juan Mellado, Esther, seguramente ellos, Mariana, bueno, quienes se integran, Nacho mismo, Ayerbe, que aunque no está en la fundación, es la fundación, van a poder dar un homenaje más acabado, más íntimo. Yo no tenía un grado de no llegué a tener un grado de intimidad con Carlos Merino, pero siempre te hicieron sentir acá en la Fundación Ceferino Mucurá que este lugar era tu familia, ¿no? Y así decidí, o decido recordarlo. Hablando de caudillos, pensaba en este momento donde otra vez se habla de unitarios y federales, su mirada, qué valiosa hubiera sido en este momento, ¿no? Donde Carlos tenía esa facilidad y esa cualidad de quitar, ¿no? Lo que sobraba y dar en el foco del tema. Me refiero a lo que ha pasado con Chubut y la centralidad que ha tenido en las últimas semanas. Por eso decía, hablando de caudillos. Carlos Merino, gran conductor, pudo construir, supo construir un legado para otros, ¿no? Pensaba yo cuando escribía esto que... y me permito estas infidencias, Carlos Merino, para él no le quedó nada, no construyó para él, en esta época donde todos se cuidan el culo, ¿no? Y donde los que tienen algún grado de relación, cercanía o contacto con el poder van a estar salvados, ¿no? Con un auto, con una casa, con todo eso también, y algún kiosco, ¿por qué no? Carlos tiene la casa de la familia. Los chicos andan en el auto que tenía Carlos y ya, ¿no? El legado de Carlos es este. Fue dedicarle su vida a este proyecto, al proyecto de la Fundación Ceferino, en sus diferentes facetas, que hasta para quienes laburamos acá, para quienes vienen acá a la escuela, es hasta a veces complejo de contar, ¿no? Como la fundación tiene los talleres, tiene una escuela, tiene la usina, tiene la radio. Y gracias a que Carlos vio, estudió, hizo, y acá estamos, ¿no? La escuela 1737, una escuela de nivel medio, escuela provincial, de cuota cero, ¿no? No pagan un peso los chicos, que tienen cientos y cientos de horas de talleres de oficio, de los que ustedes ya saben, talleres de comunicación, con una mirada en agroambiente, excepcional para la zona. La usina cultural, que es de todos, en la que cada músico que viene es donde mejor y más cómodo se siente. La radioescuela Namuncurá, que de radio trucha o alternativa, ¿no? Digo, porque estuvo años al aire sin tener la licencia oficial de NACOM, finalmente la obtuvimos. Me acuerdo la emoción particularmente de aquel día de Carlos. Todo eso en un predio donde no había nada, además, ¿no? La foto que trajo ahí Marcos, que estamos poniendo al aire mientras compartimos qué sé yo, sería como tomar unos mates y recordarlo, pero bueno, lo hacemos abiertamente y lo compartimos con ustedes que están del otro lado, que lo mirarán después por YouTube. Hay una foto ahí se ve el predio de la Fundación Ceferino en el año 2012, creo que es, ¿no? En donde es una muestra cabal de cómo Carlos vio, estudió e hizo este proyecto con un montón de gente más, pero por lo menos lo que yo vi, lo que yo sentí cuando compartí con él, que era el alma de este proyecto, un distinto el tipo, ¿no? Pensaba ayer cómo
hablando de federalismo también, le puso una centralidad a la comunicación, y desde esa centralidad que le puso a la comunicación, el tipo escuchaba todo el día la radio y escuchaba otras y miraba todo el día Telesur, estaba súper mega informado de lo que pasaba acá, lo podía relacionar con lo que pasaba en Europa, con lo que pasaba en Rusia, con la guerra de Ucrania, qué sé yo, ¿no? Y por eso te decía, ¿viste? Y por eso Bullrich dijo lo que dijo. Vos decís, ¿qué? ¿Qué me está diciendo este tipo? Y claro, él ya había hecho esa vista y esa relación para después venir acá y comunicarla y hablar de los temas locales, porque tenía esa facilidad además, ¿no? Eso que parecía tan lejos, traerlo bien acá. Había muchas frases de Carlos para destacar, muchas frases que a mí me marcaron mucho, ¿no? Porque además eran muy simples y te llegaban. Decía, por ejemplo, el área de uno de la comunicación, ¿no? Y Carlos compartía esa pasión por comunicar, y decía, hablemos de los temas que podemos cambiar, decía siempre Carlos, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos el micrófono acá, tenemos la radio, tenemos la estructura, y podemos hablar todo el día de Milei si queremos, ¿no? Mire si no hay para hablar de Milei, pero de lo que tenemos que realmente hablar es lo de acá, lo que quema, lo caliente, lo que nadie quiere hablar, que es los temas locales, los temas incómodos, los temas que hacen que el vecino te dé vuelta la cara, ¿no? ¿Cuántas veces le pasó acá a los Merino, a la familia Merino, ¿no? Por su inclaudicable postura. Y así hablaba entonces Carlos de, qué sé yo, del tema de energía a través de la cooperativa, y explicaba el bar, y explicaba la hidroeléctrica Futalufú, y explicaba los parques eólicos, explicaba, ¿no? Y ponía mucho el acento en la cooperativa, en Servicop, y explicaba de lo que pasaba en la justicia y los chanchullos de los que hoy tienen cargos y tienen la vacatada, ¿no? Y así entonces destapaba la olla del caso Pirámides, en un trabajo conjunto de esa dupla imbatible que era junto con Facu Navarro, que simplemente en La Mosca Blanca mostraban el laburo que venían haciendo todos los días, a toda hora, sin un laburo de militancia en el sentido amplio de modo de vivir, de entender la vida, ¿no? Y hablaba de derechos humanos y de abusos policiales, y hablaba entonces del caso Gastón León, y hacía pie en educación, e insistía en el medio de la crisis de hablar de la educación, de hablar de otros modelos educativos que se parecían a de señalar, me acuerdo muy clarito, porque Carlos tenía esa facultad, ¿no? De cantarla antes, de que pase mucho antes, y ya decía, che, esto no tiene nada que ver, decía Carlos en aquel momento en cuanto al tema educación, Puigros con Arcioni o con Alberto Fernández o con los que estaban acá en educación. Sentía que había una disparidad entre el discurso de Alberto y lo que pasaba en la provincia de Chubut en el tema educación. Cualquiera que escuchaba La Mosca Blanca sabía que este era su distintivo. Este era Trotamundo, era la columna que teníamos acá. Cuando se daba una vueltita por la radio y me decía, ¿cómo anda, Canetti? Y ahí te la tiraba toda, ¿viste? Un Trotamundo, Carlos Merino, que llevó su obra a distintos lugares de América Latina, con conferencias, con envío de proyectos. Bueno, yo no me quiero meter en el área que cada uno de los integrantes de la Fundación Ceferino puede contar, y mucho mejor que yo. Simplemente quería resaltar, hablando de los temas que podía cambiar, cómo le daba énfasis, ponía acento en la cultura, Carlos, ni hablar, ¿no? Y lo disfrutaba después. Me acuerdo de verlo muchas veces en la usina, en los shows. El tipo, aparte con un paladar amplísimo de cultura, y podía escuchar desde metal hasta folclore, y escuchaba Pink Floyd como escuchaba Citarrosa, qué sé yo. Por dar un ejemplo. Era un personaje único, Carlos, tan único que se murió un 29 de febrero, el tipo. Se cumplen 4 años ya hoy, impresionante. Y fue tan antes y un después, no sé, nosotros lo entendemos así, o por lo menos lo vivimos así, me acuerdo.
que días después empezaría la cuarentena y la pandemia y todo eso tan apocalíptico que vivimos que nadie esperaba, ¿no? Y aunque un día como hoy nos cueste, ¿no? Como hace 4 años ya, también nos costaba afrontar la noticia, la pérdida, ¿no? Y la decisión fue seguir haciendo, como él decía, ¿no? Mejor que decir es hacer. Un día como hoy también, viejo querido por vos, te decimos que no vamos a dar con este proyecto ni un paso atrás. De la vida es el amor y nada más. 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 Desde Obreros Unidos, 1201, Ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7, Expresión de Libertad.